Hola amigos, bienvenidos al canal nuevamente. Vamos a hacer hoy día el solucionario de la cuarta práctica calificada del CEPREUNI tomada el día de hoy en horas de la mañana en el ciclo 2020-2. Vamos a ver la primera pregunta, que es una pregunta teórica. A ver, por acá lo tenemos. La primera pregunta dice, al aumentar la frecuencia de la fuente que genera una onda en una cuerda tensa, en una cuerda, dice, aumenta la rapidez de propagación. La respuesta es, la primera es falsa. ¿Por qué es falso? Nosotros debemos recordar que en esta expresión, eh, rapidez de propagación lambda por F, la frecuencia se ve afectada solamente por la fuente. La frecuencia depende de la fuente y la rapidez de propagación depende del medio. O sea que al aumentar la frecuencia, la rapidez no tiene por qué cambiar, porque para que cambie la rapidez tendrías que cambiar de medio. Entonces, el aumentar la frecuencia no produce un aumento en la rapidez. Por esa razón, la primera es falsa. En la segunda dice, dos ondas pueden propagarse simultáneamente en una misma cuerda en sentidos opuestos y con diferente rapidez. Es cierto que dos ondas pueden moverse simultáneamente en una cuerda, eso es por la propiedad de la interferencia. Ese fenómeno se llama interferencia. Por interferencia, las ondas pueden cruzar la misma región del espacio al mismo tiempo, pero si están en la misma cuerda, están en el mismo medio, entonces tienen que tener la misma rapidez. Por esa razón, la proposición tiene que ser falsa. Ahí te dicen dos ondas puede propagarse con diferente rapidez, es falso. Como están en el mismo medio, entonces la rapidez de propagación debe ser la misma. Y dice, la energía que que transporta la onda, se sobreentiende, ¿no? La obtienen, dice, del medio. La respuesta es falso. ¿De dónde se obtiene la energía? Eso se obtiene de la fuente. La fuente es la que proporciona la energía. Entonces, la primera respuesta es falsa, falsa, falsa. La segunda proposición es una pregunta de movimiento armónico simple. Dice, determine, una partícula dice que se mueve en el eje de las X, o sea, esta es una partícula que se mueve en el eje de las X y rehace un movimiento armónico simple. Me dan la velocidad, me dan la gráfica de su velocidad y me piden cuál es la gráfica de las alternativas, cuál es la gráfica correspondiente a esta ecuación. Esta es la ecuación de la velocidad y me piden de las alternativas cuál es la que corresponde a la ecuación de la posición que da lugar a la velocidad. Creo yo que la forma más sencilla de hacer este problema es derivar las alternativas, ¿no? Al derivar las alternativas te vas a dar cuenta que te va a salir la velocidad máxima, que es pi octavos, y después trabajas en el instante cero, la velocidad tendría que salir de menos pi octavos, y de esa manera llegarías a esta solución, ¿no? La respuesta tendría que ser la ecuación de la posición. Dice que la partícula se mueve en el eje de las X, entonces la posición, la alternativa que nos da el problema tendría que ser así, 0,5 seno de pi cuartos de t más pi. Todo esto en el eje de las X, ¿no? Así tendría que ser la respuesta. Pero de repente alguien dice, pues, oh, pero ¿cuál es la forma verdadera? A la legal, ya. Bueno, a la legal tendría que ser así. Si yo tengo la ecuación de la velocidad, tendría que formar la ecuación, ¿no? Tendría que formar. Yo debo acordarme lo siguiente, la ecuación de la posición siempre tiene esta forma, a seno de omega t más un ángulo phi. Y la ecuación de la velocidad se obtiene así, derivada del seno es coseno de la misma expresión por la derivada del interior que es omega. Esta es la ecuación de la velocidad. La ecuación la ecuación de la velocidad es lo que me están dando en el gráfico. Lo primero que aquí puedo determinar es que si yo miro la gráfica, un periodo se cumple hasta aquí. Hasta aquí se cumple un periodo. Puedo darme cuenta que hasta ahí hay un periodo. Hasta ahí veo que el móvil recupera sus condiciones iniciales. Hasta aquí habría un periodo y ese periodo yo creo que lo puedo determinar. Cada uno de estos bloquecitos, este cerrito vamos a llamarle, es simétrico, estas dos partes son iguales,
Esto es medio cerrito, o sea, acá tengo 3. Entonces debo deducir que esto es así, ¿no? Esto es 2, 4, 6 y entonces este periodo debe ser 8. Con ese periodo yo podría hallar el omega. ¿Por qué el omega? Yo recuerdo que es 2pi entre el periodo. Entonces 2pi entre el periodo que es 8 me debe quedar pi cuartos. Ahí está. Entonces ya tengo aquí pi cuartos, acá también tengo pi cuartos. El coeficiente del coseno, todo lo que está aquí adelante, se supone que es el valor pi octavos. Entonces, esta expresión de aquí, lo que está adelante del coseno es pi octavos, pero yo ya sé que el omega vale pi cuartos. Entonces, de ahí podría deducir que la amplitud, ¿cuánto debe ser la amplitud? La amplitud tendría que ser un medio. Entonces, ya tengo la amplitud, un medio metro, tengo el omega que es pi cuartos. Y para hallar el phi lo haría de esta manera. En el instante t igual a 0, cuando t se hace 0, coseno de phi tiene que salirme menos pi octavos. Entonces, mira, acá tienes pi octavos, acá tienes menos pi octavos. Este coseno de phi, porque esto es 0, coseno de phi tendría que ser menos 1. Para que esto sea menos 1, el único valor de phi podría ser entonces pi, y por lo tanto la ecuación la armaría de esta manera. La amplitud es esta, ¿ves? La amplitud, el coeficiente de x comienza con la amplitud es 0,5. El seno, como ves, este argumento tiene que ser el mismo, ¿no? Así que el argumento sería omega, que vendría a ser pi cuartos de t, y acá tendría que ser phi, porque cuando es justo coseno t igual a 0, coseno de phi sale menos 1, y puede ser que me sale pi octavos. Entonces, la respuesta, ¿ves?, viene a ser esa expresión. Entonces, tienes dos caminos, o bien, creo que un alumno que ya ha practicado y sabe derivar, lo más práctico es derivar las alternativas, ¿no? Y ver cuál es al toque la que le lleva la velocidad, y algunas se pueden descartar con rapidez, y si no, de la forma un poquito larga, de la manera un poquito más formal, reconozco primero el periodo, calculo el omega, entonces voy calculando. Estos problemas siempre se hacen como un rompecabezas, tengo que ir hallando cada uno de los elementos. Hallo el omega, todo el coeficiente del coseno que viene a ser la velocidad máxima va a ser pi octavos, entonces con omega y la velocidad máxima despejo la amplitud, y con esos elementos lo voy completando en la ecuación de la posición para poder formar mi ecuación. La clave sería entonces 0,5 seno de pi cuartos de t más pi. La pregunta número 3 es la que tenemos por aquí, es una pregunta de energía, dice que la gráfica muestra la energía cinética y la potencial. La potencial va para arriba, la cinética es la que va para abajo, de un oscilador que se mueve en el eje de las X. Dice que en el instante t igual a 0, la energía cinética, en el instante t igual a 0, la energía cinética es mínima y el móvil está en la posición negativa del eje X. Además me dicen que cuando x es igual a 2, la velocidad es 4i. Me piden hallar la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Bueno, aquí en primer lugar se debe sobreentender que la gráfica, me falta la segunda mitad. Eso se debe sobreentender porque la ecuación de la energía tiene que ser así. Aquí se supone que falta la segunda mitad. Estos puntos de corte son los momentos en los que la energía cinética y potencial son iguales. Eso también ya se ha trabajado, se trabaja normalmente en clase. Y entonces, si esta fuera la amplitud, este 2 tiene que ser la amplitud dividido entre raíz de 2. Siempre se cumple que el punto donde las energías son iguales es la amplitud entre raíz de 2. Entonces, de esta propiedad, yo puedo despejar cuánto vale la amplitud, que sería 2 raíz de 2. Como me piden hallar la ecuación de la velocidad, primero tendría que hallar la ecuación de la posición, que sería lo normal, y al igual que en el caso anterior, partiría como si esto fuera un rompecabezas. Voy a hallar primero la ecuación de la posición, voy a ir hallando cada uno de los elementos y de ahí voy a completar la expresión. Cuando la complete, derivo y hallo la velocidad. Entonces, la ecuación de la posición sería así. La amplitud es 2 raíz de 2, esto sería seno de. El omega, ¿cómo lo puedo calcular? Me falta el omega y me falta el phi. Entonces, para el omega lo voy a hacer partiendo de estos datos, mira. A partir de estos datos, por aquí lo voy a despejar, me dan en una cierta posición la velocidad. Hay una expresión que siempre debemos recordar en este capítulo, que es la velocidad en términos de la posición. Hay una ecuación que es esta, mira. La rapidez es omega raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces tengo la rapidez que debe ser 4, omega que no lo conozco,
La amplitud que es 2 raíz de 2, todo elevado al cuadrado, menos la posición que es 2 al cuadrado. De aquí creo que podemos calcular el omega, mira. Esto me sale 8, 8 menos 4 sería 4, raíz 2, y entonces el omega me sale 2. Una vez que tengo el omega, yo creo que entonces ya voy completando la expresión, ya me quedaría bastante fácil. Ahí está. Bueno, para encontrar la ecuación de la posición me falta el phi de todas maneras porque la respuesta es allá del phi. Y entonces me dicen que en el instante t igual a 0, la energía cinética es mínima, o sea, en ese instante 0 está en reposo y está en el lado negativo. Entonces esto lo tengo que imaginar de la siguiente manera. Me tengo que imaginar la circunferencia. Me voy a imaginar la circunferencia así. Esto es lo que debe pasar en mi mente. Si tú ya tienes un poco de experiencia, debes darte cuenta que está en el extremo negativo y por lo tanto el phi debe ser, en este lado debe estar siendo 270 grados. 3 pi medios. Pero eso se demostraría de la siguiente manera. Vamos a siempre trazar la circunferencia. Esto es una partícula, se supone que está en MSU. Y cuando yo lo proyecto aquí en el diámetro, lo proyecto aquí en el diámetro, entonces esa proyección está en movimiento armónico simple. Dice que en el instante 0 su energía cinética es mínima, lo mínimo es 0, quiere decir que está detenido y está detenido en el lado negativo. Entonces, quiere decir que está aquí, mira, aquí está la partícula. Esta es la partícula en movimiento armónico simple. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿dónde estará la partícula en movimiento circular uniforme en ese instante? Solo para recordar, porque de repente a veces solo uno no captan esto, si la partícula estuviera, vamos a suponer, por aquí, entonces tú proyectas y aquí estaría la partícula en más. Si la partícula avanzó y está por acá, yo proyecto y estaría por acá. Si la partícula estuviese aquí más adelante, yo proyecto y estaría más adelante. Si la partícula estuviese en el extremo, la partícula en MSU estoy hablando, la proyección estaría ahí mismo. Entonces es un detalle importante ya saber que cuando las partículas en el movimiento armónico están en los extremos, las partículas en MSU están ahí mismo también. Eso quiere decir que la partícula está ahí, es como si estuviera detrás. Lo mismo pasaría a este lado. De esa partícula que está en movimiento circular, yo debo trazar su radio. No te olvides que la técnica es trazar el radio de la partícula en movimiento circular. Ese radio se debe dibujar y el ángulo que forma ese radio con el eje negativo de las Y viene a ser el ángulo phi. Este es el ángulo phi. Ese es el ángulo phi. Siempre se cuenta del eje negativo de las y a partir de ese eje negativo de las Y se mide. En este caso el ángulo sería 270 grados. Entonces completo la expresión y esto quedaría así. 2 raíz de 2 seno de 2t más 3 medios de pi. Aquí juegan las claves también un papel importante porque si no hay esta clave, la otra opción es que lo mida en sentido horario y tendría que ser menos pi medios. Entonces eso depende un poco de las proposiciones. En este caso en las claves sí hay todos con 3 medios, todos son positivos y entonces por ahí va el camino correcto. Esta es la ecuación de la posición. Para hallar la ecuación de la velocidad debo derivar esto. Voy a hacerlo así, dejo la amplitud en su sitio. Derivada del seno es el coseno de la misma expresión, o sea, del mismo, lo que le llaman la fase o el argumento, del mismo argumento. Y se debe derivar el interior, no te olvides de derivar el interior. La derivada de una constante serie de 2t, la derivada sería 2, entonces ahí aparece un 2 adicional. Esta sería entonces la ecuación de la velocidad. 2 por 2 sería 4 raíz de 2 coseno de 2t más 3 medios de pi t. La clave entonces sería 4 raíz de 2 coseno y esa sería la solución. Los problemas de movimiento armónico simple no solamente ahora, sino vamos a un poquito acá, movamos un poquito. Los problemas de movimiento armónico simple siempre han representado un poquito de trabajo para los postulantes. Siempre cuánto vale el phi, qué cosa es el phi, si es positivo, si es negativo, si es seno, si es coseno.
Es normal que de repente esa parte nos cause un poquito siempre de confusión. Hay algunas formas prácticas, hay algunos que reemplazan, pero creo que lo correcto es que tú lo aprendas bien, sepas explicar cada cosa y tengas la seguridad de que esa es la respuesta. Si no, está un poquito uno como que tanteando, como decir, yo he visto que así no lo hacen. No busques solo el camino más corto, sino el camino más seguro, al menos en un tema donde hay mucha variante, entonces es mejor saber, ¿no?, correctamente. Entonces, primero hemos allá del omega, hallamos la ecuación de la posición, derivamos y hallamos la ecuación de la, derivamos y hallamos la ecuación de la velocidad. En la pregunta 4, ese es otro problemita que sigue. La pregunta número 4, a ver, vamos a leerla por acá, nos habla de dos instantáneos, o sea, esta es una cuerda que está oscilando, ¿no? Ahí pasa una onda, esto comienza a vibrar, comienza a bajar, el otro comienza a vibrar. Entonces vemos que las partículas de la onda están en su mismo sitio, por si acaso, pero las vibraciones comienzan a avanzar y nos dan dos instantáneas en un intervalo de 1/10 de segundo. Dice que la distancia recorrida en ese tiempo es mínima, ¿no? La distancia es mínima. Y eso de mínima se refiere a que si, por ejemplo, tú ves esta posición, no la partícula, porque esta partícula después va a estar aquí, vibrando para abajo, pero la posición, el punto más alto que ocupa esa partícula, será ocupado por otra partícula también, esa posición, punto más alto, también será ocupado por otra partícula, y es como la distancia mínima, ¿no? Es lo más cerca que se encuentra. Porque obviamente esto puede vibrar y yo no sé si de repente este punto ya está por acá y como los puntos se repiten, hay muchos momentos o muchos puntos donde va a estar la onda con la misma posición. Entonces hay que entender que este es como que la onda avanzó y la siguiente posición en la que se encuentra al cabo de 1/10 es esta, no ha pasado ninguna más. Entonces me dicen hallar la ecuación de onda. Este tipo de problema, ponle mucha atención porque este tipo de problema está viniendo mucho en exámenes ordinarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este modelo de problema. Me dan la gráfica y de ahí sacar la ecuación de la onda. Bueno, para hallar la ecuación de la onda, yo debo acordarme que la ecuación de la onda tiene esta forma, ¿no? Debe ser, vibran las partículas en el G de la Y. Esto debe tener esta forma A. Acá debe ser seno de kx, si se mueve hacia la derecha, como lo está indicando la gráfica. Entonces esto debe ser menos, esto debe ser omega t, y eso debe ser la ecuación de onda. Al igual que en el caso del armónico simple, la idea es como un rompecabezas ir hallando las partes, ¿no? Así una técnica Frankenstein, es que está, ¿no?, piezando las partes. Entonces vamos por la búsqueda de los elementos que necesitamos. La amplitud es la altura de la onda, por lo tanto esos 3 centímetros vendría a ser la amplitud. Yo creo que podríamos empezar a ir reemplazando, en metros la amplitud sería 0,03. Todas las claves son casi 0,3, así que eso no nos ayuda mucho. Seguimos. Luego dice seno de kx. Hay que acordarse que k es número de onda. Número de onda es 2pi sobre lambda, y lambda yo lo puedo calcular porque es la distancia mínima entre dos posiciones semejantes. A ver, vamos a buscar dos posiciones semejantes para la onda, dos posiciones. Y me voy a dar cuenta pues con facilidad, mira, que esta posición donde empezó, la onda produce vibraciones en los puntos y aquí hay una posición semejante a la primera. Entonces, esta distancia que existe entre estas dos posiciones semejantes vendría a ser pues una longitud de onda. ¿Cuánto vendría a ser la longitud de onda? Según esta gráfica, dice que está en metros en ese eje, sí, ahí dice que está en metros, entonces este lambda vendría a ser 2. Si esto vale 2, bueno, 2 y 2 se cancela, entonces K vale pi. Entonces vamos por buen camino, esto sería pi x, ahí está. Si hay una sola que es pi x, ya marca eso al toque, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para hallar el omega? Bueno, el omega lo puedes calcular así, mira. Tú debes recordar que la rapidez de propagación es omega sobre k. K ya lo conoces que es pi y la rapidez falta. Para hallar la rapidez debes recordar que las ondas se mueven con velocidad constante. O sea, se mueven con rapidez constante. Entonces yo le puedo aplicar eso que aprendimos en MRU, distancia, rapidez por tiempo. Para eso tendríamos que saber, a ver, en este tiempo de 1/10, que es el único tiempo dato, ¿cuánto ha avanzado la onda? La onda, no las partículas. Entonces, esta partícula vibra en su sitio, la otra comienza a vibrar.
Y cuando la onda adopte esta misma posición, otra vez esté en el punto más alto, después de un décimo de segundo, cuando esta posición en un décimo se ubique nuevamente, esa será la distancia recorrida. Entonces lo voy a poner, mira, de esta manera. Mira con cuidado, mira con atención esa gráfica. Este puntito que tú ves acá, le voy a poner aquí una marca, mira. Ahí está ese puntito. El punto más alto. Ese punto más alto vuelve a aparecer por acá, mira. Vuelve a aparecer por acá. Justo después de un décimo de segundo. Esto vendría a ser la distancia que avanzó. Ahí está, la flechita me dice que avanzó para ese lado y la longitud que avanzó sería d. Entonces, yo creo que puedo aplicar lo que aprendí en MRU, ¿no? Distancia es rapidez por el intervalo de tiempo transcurrido. ¿Cuánto será esa distancia? Yo creo que eso también se puede determinar, mira. Como estos cerritos son simétricos, acá tendríamos 0,5. Acá también me parece que esto está en la mitad, esto sería 1,5. Entonces, de 0,5 avanzó hasta 1,5. Eso quiere decir que esto ha avanzado en realidad 1 metro. La rapidez no lo sé y el intervalo de tiempo es un décimo. Entonces, la rapidez es 10 metros por segundo. Si la rapidez es 10 metros por segundo y K vale pi, entonces el omega, ¿cuánto sería? Entonces, esto sería, a ver, 10, que es la rapidez, por el K que vale pi, esto sería 10 pi t. ¿Habrá alguna alternativa con esa respuesta? 0,03 seno de pi x menos 10 pi t, esa será la solución. Hay que recordar que las claves no están en el mismo orden en todos los exámenes, ahí hay una especie de movimiento aleatorio, entonces hay que fijarse en la respuesta, no en la alternativa. De repente tu compañero, tu amigo te dijo, hoy la B, pero esa B a ti no era la misma respuesta. Por si acaso, ahí está la clave. No estoy dando la clave por eso, estoy dando la respuesta. Bien, nos vamos a la número 5, que es un bonito problema de sonido. Dice que la sirena, vamos a suponer que este punto sería la sirena, este es el punto donde sale el sonido. Dice que la sirena de una ambulancia, tiene una potencia de 5 pi microwatts, o sea, micro es 10 a la menos 6, y me dice que el mínimo nivel aceptable es de 10 dB, o sea, ahí ya uno lo puede escuchar, porque 0 dB es que no se escucha nada, y 10 dB es algo muy suave, como el movimiento de unas hojas, ¿no? De repente en el parque, el movimiento de una hoja. Eso es el zumbido de un mosquito ya es más o menos 20 dB, entonces más o menos para que tú te des una idea. En este caso 10 dB entonces es más o menos lo aceptable. Y me dicen a qué distancia entonces se puede ya percibir el sonido de la ambulancia, porque 10 dB es lo aceptable. Entonces acá está el oído de la persona, a qué distancia tiene que estar para que lo escuche. Y me dice que considere que la energía se distribuye solo en la mitad de la onda esfera. Dice textualmente, considere que la energía se distribuye en la mitad del frente esférico, o sea, solamente en la mitad. No hay, probablemente, ahora ¿qué pasó para eso? La bocina de la ambulancia probablemente esté algo más o menos así, ¿no? Entonces, hacia atrás no está reflejándose, todo está saliendo para adelante. Entonces, solamente en el frente esférico que está adelante se va a ubicar. Bueno, para resolver este problema o para resolver estos ejercicios, primero que el beta lo tengo que pasar a intensidad sonora. La intensidad con la potencia y la distancia sí se pueden relacionar, y beta con i hay que hacer una transformación. Recuerda que beta es el cambio de la intensidad a una escala logarítmica. Entonces, mi primer paso sería algo así. Voy a aplicar la definición. Beta se convierte de esta manera. Sería el logaritmo de i entre i sub 0, que se considera el mínimo valor audible. En este caso el beta vale 10. Esto sería 10 logaritmo de, esta es la intensidad que quiero calcular, y acá tengo 10 a la menos 2. Ese es un valor mínimo, un valor umbral, que es una constante que utilizamos para hacer la conversión. Bueno, aquí se desarrolla 10 y 10 se cancela. Este logaritmo, acá por si acaso te queda 1 y 1. Entonces, esto es base de logaritmo que no se ve nada, pero que se sobreentiende que es 10, elevado al logaritmo que es 1, me tiene que dar este resultado.
10 a la menos 12 y entonces de aquí puedo despejar mi intensidad. Paso a multiplicar y me quedaría 10 a la menos 11 watts por metro cuadrado. Una vez que ya tengo la intensidad, mi paso número 2 vendría a ser el siguiente. Vamos a ponerle acá otro colorcito para que se pueda de repente distinguir mejor. Entonces, en el paso número 2 lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión. La intensidad es potencia sobre, ahí viene el detalle. Normalmente en el cuaderno se pone el área de una esfera, 4pi por radio al cuadrado. ¿Por qué se pone 4pi por radio al cuadrado? Porque la onda irradia en todas las direcciones. El área que hay que poner acá es el área en la cual está distribuida la energía. Dice el problema que solamente se distribuye en la mitad. Entonces, el área de toda la esfera es 4pi por radio al cuadrado, pero como solamente está en la mitad, tendría que poner entonces 2pi por el radio al cuadrado. No te olvides, se pone 2 porque condición del problema es que solamente sea irradiado sobre la mitad. Bueno, ahí desarrollamos, me piden el R, a ver, el R cuadrado lo voy a pasar. La potencia la voy a dejar en su sitio, sería 5pi por 10 a la menos 6. La intensidad, bueno, el 2pi se queda en su sitio, la intensidad también pasa a dividir, ahí está, la intensidad pasa a dividir, y entonces aquí operando esto me quedaría, pi se va, acá te queda 2,5 por 10 elevado a la, esto sería 5. Bueno, ahí sacamos raíz cuadrada, esto es como si fuera 25 por 10 a la 4, al sacar la raíz sería 5 por 10 al cuadrado, que sería 100, sería entonces el radio sería 500 metros. Esa sería la distancia, me piden en metros. Entonces la respuesta sería 500 metros. En la pregunta número 6 me hablan de esta gráfica. Me dicen en el diagrama presión versus profundidad. Me piden para un líquido. Para un líquido contenido en un depósito descubierto. Eso del depósito descubierto también es importante porque eso quiere decir que la presión atmosférica va a actuar sobre él. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta? Bueno, la primera proposición me dicen si la densidad del líquido es 500 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo se calcula la densidad? Entonces, aquí hay que recordar que esta gráfica proviene de esta ecuación. A ver, voy a ver si me alcanza a poner acá. La ecuación es así. La presión en un punto sumergido es la presión atmosférica más ρg por la profundidad. Esta es una función afín. ¿Se alcanza a ver, por favor? Verifica si se alcanza a ver. Entonces, P sub 0 vendría a ser este punto de corte. Se llama el intercepto. La pendiente sería ρg y h obviamente sería la variable, ¿no? Entonces, si me piden la densidad lo puedo despejar aquí. La pendiente de esta recta sería ρg. ¿Y cómo se calcula la pendiente? La pendiente es variación en la vertical entre variación en la horizontal. La pendiente, no te olvides, es cociente de variaciones. Entonces, voy a hacerlo así. ρg sería variación en la vertical, que es presión, entre variación en la horizontal. Vamos a calcular la variación en la vertical. La variación de 0,5 a 1,5 sería 1, eso está en 10 a la 5 pascales, y el cambio de altura sería de 20 metros. Entonces aquí voy a tener así, voy a ponerlo de esta manera, ρg sería igual a esta pendiente. A ver, operamos esto, te queda 10 a la 4, esto te sale un 0, 10 a la 4 sería 10.000, esto te sale 5.000, ojo, 5.000 pascales por metro, así te sale. ¿Está bien? 10, 0 y 0 se va, 10 a la 4, lo pongo como 10 por 10 al cubo, sería 5 por 10 al cubo, 5.000 pascales por metro cuadrado. Esta sería la pendiente. Entonces me piden calcular a mí primero la densidad. Como la aceleración de gravedad es dato del problema, dice valer 10, entonces voy a despejar la densidad. La densidad sería 500 y esto va a salir en el sistema internacional 500 kilogramos por metro cúbico. La respuesta entonces sería verdadera. La número 2
la proposición número 2 me dice la presión atmosférica en el lugar, ¿cuánto vale? La presión atmosférica en este lugar justamente es este punto de corte. La presión atmosférica sería 0,5 por 10 a la 5 pascales. 10 a la 5 pascales. Entonces la presión ahí dice que es 10 a la 5 es falso, es 0,5. Entonces la primera proposición, vamos marcando, la primera proposición es verdadera, la segunda proposición es falsa. Y la tercera proposición me dice en el interior del líquido cómo cambia la presión, cuál es la razón de cambio. Y esto lo he explicado varias veces. La derivada es justamente una razón de cambio. Eso lo hemos explicado cuando estamos viendo los movimientos rectilíneos. ¿Qué es variación de velocidad entre variación de tiempo? ¿Qué es variación de posición entre tiempo? Cuando tú divides dos variaciones es eso, el ritmo con el que cambia. Cuando tú derivas también hayas una relación de cambio. Entonces, esos son cambios. Cuando tú divides esta variación entre esta variación, lo que estás haciendo es saber cuánto varía la presión por cada unidad o cada variación de longitud. Entonces, cuando a ti te preguntan, la presión cambia a razón de, esto que te están pidiendo es esta pendiente te están pidiendo. Esto quiere decir que cambia 5.000 pascales por cada metro de profundidad. Si tú te vas sumerges en el líquido, esto quiere decir que cada metro que te sumerges va aumentando en 5.000 pascales la presión. Ese ritmo de cambio es variación en la vertical entre variación en la horizontal, que es justamente lo mismo que significan las derivadas. Cuando tú divides y tomas eso en un instante de tiempo, variación vertical entre horizontal en un instante también es una variación. Recuerda el significado físico de esas expresiones. Las pendientes son variaciones, cociente de variaciones. Lo que te dice es cómo cambia la expresión. Entonces, en este caso, la respuesta sería efectivamente la variación de la presión respecto a la variación de altura es 5 kilopascales por metro. Eso es verdadero. Y otro dato más, ¿sabes cómo se llama esto? Cuando un cociente se da entre tiempo, se llama gradiente. Cuando el cociente es entre tiempo se dice rapidez. Cuando el cociente es entre posición, entre longitud, es gradiente. Esto su nombre técnico sería el gradiente de presión. El gradiente de presión quiere decir cómo cambia la presión conforme tú vas recorriendo no una longitud, que en este caso es la profundidad. Y eso es general, no tienes que encontrarlo definido al final de cada capítulo. Todo cociente entre tiempo siempre le agregamos la palabra rapidez. Es la rapidez con la que cambia, es la rapidez con la que cambia. Y cuando es un cociente así entre longitudes, se dice el gradiente. Hay gradiente de temperatura y aquí nos hemos encontrado con un gradiente de presión. Si hubiesen dicho, por ejemplo, el gradiente de presión es 5 kilopascales por metro, de repente algunos dicen, oh, ¿qué gradiente? Esto es el gradiente. El gradiente de presión 5 kilopascales por metro. Muy bien, vamos a pasarnos a la número 7. A ver, vamos a pedirle a nuestros asistentes que nos ayuden con la 7. Y la número 7 es, dice, lo que está acá, tienes una balanza. Esta es la figura que me da el problema. Bueno, acá le hemos puesto ya la